Somos los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, estudiantes de la maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoría Integral, sustentado por Judith Almonte, Yuris Terrero y José Brito. Vamos a hablar de las guías número 330, el alcance y objetivos de la NIE. Trata de la responsabilidad del auditor de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa identificados y evaluados por el auditor, así también como obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa mediante la planificación e implementación de respuestas apropiadas a dichos riesgos. La norma internacional de auditoría NIE 330 tiene varios procedimientos. Podemos citar procedimientos sustantivos, que son procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los procedimientos sustantivos comprenden 1. Pruebas de detalle, el tipo de transacciones, contables e información relevantes, y procedimientos analíticos sustantivos. Dentro de los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de incorrección material de afirmaciones, el auditor de estados financieros debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión deben estar basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones: integridad, existencia, exactitud, propiedad, presentación y revelación sobre los estados financieros y que respondan a tales riesgos. Los procedimientos de auditoría apropiados que respondan a los riesgos valorados, el auditor deberá considerar los siguientes aspectos: identificar los motivos de la valorización del riesgo de incorrección material en las afirmaciones de los estados financieros para cada tipo de transacción, saldo contable e información relevante. Dentro de las pruebas de controles, se deben diseñar y aplicar pruebas del funcionamiento de los controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. Estos controles deben estar a nivel de gerencia. La naturaleza y extensión de las pruebas de controles. Para el diseño y aplicación de pruebas de controles, el auditor debe documentar en sus papeles de trabajo lo siguiente: realizará indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría, la manera en que se hayan aplicado los controles, también debe verificar la congruencia con la que se hayan aplicado y determinar si los controles van a ser probados, dependiendo de otros controles. Al momento de la realización de las pruebas de controles, vemos que los procedimientos de auditoría para evaluar la eficacia operativa de los controles en relación a la detección y corrección de correcciones materiales en las afirmaciones. El auditor realizará pruebas sobre los controles en lo que respecta al momento concreto o a la totalidad del periodo en relación con el cual tiene previsto confiar en dichos controles, con el fin de obtener una base adecuada para la confianza prevista por el auditor. La utilización de la evidencia de auditoría obtenida durante un periodo intermedio. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles durante un periodo intermedio, el auditor obtendrá evidencia de auditoría sobre los cambios significativos en dichos controles con posterioridad al periodo intermedio y determinará la evidencia de auditoría adicional que debe obtenerse para el periodo restante. Sobre los controles sobre riesgos significativos, podemos señalar que cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles o un riesgo que considere significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en el periodo actual. Si se detectan desviaciones en los controles en lo que tiene previsto confiar, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales. Dentro de los procedimientos sustantivos vemos con independencia que los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñará y
aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información a relevar que resulte material. El auditor considerará si deben aplicarse procedimientos de confirmación externa a modo de procedimientos sustantivos de auditoría. Entre los procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros, el auditor incluirá los siguientes procedimientos de auditoría relacionados con el proceso de cierre en los estados financieros. 1. La comprobación de la concordancia o conciliación de los estados financieros con los registros contables que se obtienen. 2. Examen de los asientos del libro diario y de otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados. Deben hacer también pruebas sustantivas. Estos procedimientos sustantivos están diseñados para detectar los errores materiales a nivel de aseveraciones. Estos incluyen las pruebas de detalle y procedimientos sustantivos analíticos. También vemos que los procedimientos analíticos significa hacer evaluaciones de información financiera mediante análisis de reales relaciones estimables entre los datos financieros y no financieros. Estos procedimientos proveen evidencia de auditoría persuasiva. Vemos un pequeño diagrama del procedimiento sustantivo, en el cual podemos señalar que existe procedimiento sustantivo analítico y pruebas de detalle. Dentro de los procedimientos sustantivos analíticos vemos que hay análisis predictivo, análisis de datos, análisis de coeficiente y análisis de tendencias. En las pruebas de detalle vemos la programación completa, el muestreo y las partidas especificadas. Dentro de los métodos más comunes que utilizan los auditores podemos describir un poco el análisis predictivo, que corresponde a un análisis de los saldos de cuenta o cambio de los saldos de cuenta dentro de un periodo contable, que implica crear una expectativa que se base en la información financiera. En el análisis de datos o de la información, el procedimiento que empleamos nuestro juicio profesional para analizar la información contable e identificar partidas significativas e inusuales o ambas. En los análisis de coeficientes o índices, en estos procedimientos existen las siguientes categorías: comparación de las relaciones entre cuentas, comparación de las relaciones entre una entidad y la de su misma industria, comparación de una cuenta con información no financiera y comparación de los índices con los promedios de la industria con entidades similares. También vemos que otro de los métodos son el análisis de coeficiente o índice. En este procedimiento existen varias categorías: la comparación de relaciones entre cuentas, la comparación de relaciones entre una entidad y la de su industria, la comparación de una cuenta con información financiera y no financiera, la comparación de índices con los promedios de la industria o entidades similares. En los análisis de tendencia vemos que es el análisis de los cambios de saldo de una cuenta a través del tiempo. La confiabilidad de los datos. Es muy importante que el auditor, antes de iniciar los procesos de auditoría, se asegure sobre la confiabilidad de los datos, que se ve influida por su fuente y naturaleza dependiendo de la circunstancia en que se obtiene. En la desagregación de los datos se refiere a un análisis por separado de las partes del saldo de una cuenta y de los factores que afectan el saldo de esta, por ejemplo, por segmento, producto, por ubicación. De esta manera hemos realizado una investigación, un pequeño resumen de lo que es la norma 330. Muchas gracias por tu atención. Miembros del grupo 3, José Brito, Yuris Terrero y Judith Pamela Almonte. Gracias por su atención.